Bien, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este CIPAS sobre la tarea 3, donde vamos a terminar de ajustar algunos elementos necesarios para que ustedes culminen de la mejor manera su tarea en caso de que no lo hayan realizado hasta el momento. La idea justamente es trabajar principalmente los ejercicios de dicha tarea y ustedes en cualquier momento pueden participar, pueden levantar la mano aquí de Teams. Estaré también tratando de visualizar el chat en todo momento. Sabemos entonces que la unidad número 3, para la que corresponde la tarea número 3, trata del tema inducción magnética, que se estudia después del tema del magnetismo. Esa inducción magnética tiene que ver con cuando se generan corrientes a partir de cambios en el espacio de lo que se llama el flujo magnético. Esta actividad, recuerden que finaliza el próximo domingo. Hasta el próximo domingo tiene plazo de enviarla al entorno de evaluación. Inició hace aproximadamente un mes, el 31 de octubre del presente año. Recuerden que se debe realizar, por favor, se debe realizar en el formato dispuesto para ello, en los espacios dispuestos en dicho formato para colocar sus respuestas. Recuerden que la idea básica, tal como se exploró en la web, de la inducción electromagnética consiste en la generación de corriente cuando existen diferentes situaciones. Una de ellas puede ser cuando se tiene una bobina. Entonces, elemento esencial para que exista inducción magnética, tenemos que tener curvas cerradas de conductor. O sea, tenemos que tener un conductor enrollado, por ejemplo. Como mínimo, tenemos que tener un anillo. Cuando se moviliza el imán a través del eje de esta bobina, durante el tiempo en que se está moviendo el imán relativo a la bobina, tenemos generación de corriente. Podemos tener un imán permanente o un imán generado a través del paso de una corriente. Recuerden que una corriente que pasa a través de un conductor genera un campo magnético en su espacio, en el espacio alrededor de la misma. O sea que si se tiene aquí el llamado electroimán, también podemos movilizando, principalmente a través del eje, puede ser también en el espacio alrededor, pero si se mueve a través del eje, se va a amplificar el fenómeno de que de la inducción electromagnética, o sea, la corriente va a ser mayor. Pero también si se tiene estático ese electroimán y lo que se hace es abrir y cerrar un interruptor, como el abrir y cerrar un interruptor implica que la corriente cambie, porque vamos a tener una situación con corriente y una situación sin corriente. Eso ya son cambios. Esos cambios en corriente se traducen en cambios en el campo magnético generado por dicha corriente. Y como ese electroimán está dispuesto aquí, de tal manera que su campo magnético atraviesa la bobina más grande, la bobina que está conectada al medidor. Así que vamos a tener un campo magnético que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Esos cambios en el campo magnético se traducen en cambios en lo que se llama el flujo magnético. Y los cambios en el flujo magnético inducen una corriente en esa espira o en esa bobina más grande. También hay que tener en cuenta que no solamente podemos tener movimiento del imán, del campo magnético, sino que simplemente cambiar ya mediante dispositivos experimentales más sofisticados, podemos alterar la intensidad del campo magnético. Alterar la intensidad del campo magnético también implica una variación en el flujo a través del área encerrada por esta bobina. Entonces la idea principal es, se tiene un área. Esa área está encerrada. ¿Está encerrada por qué? Está encerrada por un conductor, ¿no? Entonces, dicho conductor, permítame, voy a hacer el conductor y para que se distinga voy a colocarle un color verde, pero el verde es el conductor acá. Entonces, si esa área está rodeada por un conductor, o sea, si colocamos o tenemos un cable y lo unimos por sus dos puntas, vamos a encerrar un área. Ahora, supongamos que tenemos un campo magnético atravesando dicha área.
Cuando tenemos un campo vectorial atravesando un área encerrado por una curva, tenemos lo que se llama un flujo magnético. Flujo magnético a través de esa área encerrada. Entonces, ese flujo magnético puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un imán permanente. Entonces, si establecemos un área en uno de los lugares alrededor, en el espacio alrededor de dicho imán, si tenemos, por ejemplo, un conductor que encierra un área, vamos a tener un flujo magnético que lo atraviesa. Ya depende de la geometría tanto del campo magnético como la geometría de dicha área encerrada, puesto que puede ser una geometría curva, o sea, tenemos una superficie general, o podemos tener una superficie plana. Superficie plana como la trabajada en los ejercicios de la tarea, que son las más sencillas de interpretar. Ahora bien, para toda superficie se define lo que se llama el vector área. Un vector área es un vector que es perpendicular a una superficie en un punto dado y la magnitud es igual a al valor del área de dicha superficie. Entonces aquí lo que estamos suponiendo es que esa superficie tiene un área A. El valor del área encerrada por esta curva es A. Si esa superficie es plana, piensen en un mantel que está sobre una mesa, por ejemplo, si es una superficie plana, únicamente vamos a hablar de un único vector área, porque hay un único vector que es perpendicular a dicha superficie y que su magnitud es igual a la magnitud del área. Bien, esos son detalles del cálculo vectorial, pero es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que en la expresión para el flujo magnético va a aparecer el área de la superficie, va a aparecer el campo magnético, pero también va a aparecer un ángulo. Ese ángulo es justamente el ángulo que hay entre el vector área y el campo magnético. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de este ángulo, que es igual a este ángulo suponiendo que estas líneas son paralelas, como aquí se trató de dibujar muy aproximadamente, líneas paralelas, que es una de las situaciones también más sencillas. Cuando tenemos un área plana y un campo magnético constante que está atravesando toda esa área. Esas son las situaciones planteadas en la tarea, las situaciones estudiadas en el curso, teniendo en cuenta que es un curso introductorio al electromagnetismo. Entonces, lo importante es que se entiendan los conceptos. Bien, entonces aquí para comentar dos cuestiones. La primera, si tenemos una corriente, la corriente se denota con la letra I. Si tenemos una corriente que está recorriendo un conductor cerrado, recuerden que utilizamos la regla de la mano derecha cerrando nuestros 4 dedos en la dirección dada por la corriente y nuestro pulgar apunta en la dirección que tendría ese campo magnético en la región interior a dicho conductor. ¿Ok? En la región por dentro del conductor, que sería esta región, el campo magnético vendría dado por la regla de la mano derecha. Esta es la expresión para el flujo magnético. ¿Cuándo qué? Cuando el vector, cuando el campo magnético es constante, cuando tenemos un único vector área y cuando, bueno, como el campo magnético es constante, entonces podemos hablar de un único ángulo de inclinación. Bueno, en este caso sería el ángulo teta o el ángulo phi, ya es independiente del nombre que se le dé al ángulo. Sin embargo, si tenemos una situación aún más sencilla en la cual tenemos un campo magnético que es paralelo al vector área, como la situación planteada acá en esta figura que estoy señalando, ¿están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Al menos yo sí. ¿La están viendo? Es que Jessica me dice aquí que no la está viendo. Por favor, Jessica, o intente desconectarse y volverse a conectar, porque no me han reportado nada más. Vale, muchas gracias por la respuesta. Aquí la estoy compartiendo, ¿vale? Entonces, esta situación planteada aquí a la derecha es una situación más sencilla. Tenemos un vector área paralelo al vector campo, de hecho al campo magnético como tal. En esa situación, entonces se simplifica la expresión para el flujo magnético. Únicamente como el ángulo que hay entre estos dos vectores es cero,
el coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto me queda que el flujo magnético es igual a la multiplicación de la magnitud del campo magnético y del área, B por A, en esas situaciones. Entonces hay que interpretar bien los problemas planteados para saber si estamos, por ejemplo, en una situación de estas sencillas en las que no me tengo que preocupar por la inclinación. Ahora bien, este ejemplo que también fue planteado en la webconferencia es muy importante para entender el ejercicio número 1. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar del flujo magnético para luego calcular la FEM inducida. Pero primero necesitamos el flujo magnético para después derivarlo. Entonces, el flujo magnético viene dado por el producto punto entre el campo magnético y el vector ARE, que es igual al campo magnético, bueno, la magnitud del campo magnético por el área, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Vale? Resulta que en esta situación, la primera situación planteada, tenemos que el ángulo que hay entre ellos dos es 0. ¿Por qué 0? Porque ellos son paralelos. El vector área es el vector negro, la flecha representado por la flecha negra, y el vector campo magnético está representado por las flechas azules. Como son paralelos, el ángulo es 0. Sin embargo, ya cuando tenemos una inclinación del área de este plano que tenemos aquí representado, vamos a tener un ángulo phi. Ya tenemos que utilizar toda la fórmula. Y ya cuando ellos son perpendiculares, el ángulo que hay entre ellos dos es de 90, el coseno de 90 es igual a 0, y allí no hablamos de flujo magnético. Lo que plantea el ejercicio número 1 es una situación en la que tenemos un plano realizando este movimiento, un plano girando. En la situación planteada en el ejercicio número 1, no cambia ni el área, ni cambia el campo magnético, únicamente cambia el ángulo phi. ¿Vale? Por favor, cerrar micrófonos si no van a hablar. Ok, muchas gracias. Donde esto es relevante para el ejercicio número 1, donde ese ángulo es igual a la frecuencia angular del movimiento por el tiempo. ¿Por qué? Porque el ángulo está cambiando todo el tiempo, el ángulo está cambiando. A medida que está rotando esta superficie, pues vamos a tener que va a estar cambiando todo el tiempo el ángulo. Por eso representamos ese ángulo de esta forma. Decimos también que la rotación es una rotación constante, por ello vamos a hablar de un único valor de la velocidad angular, o de la frecuencia angular, perdón, de la frecuencia angular. Bien, esta es la expresión para el flujo magnético. En esta situación sencilla, donde el área es constante, donde el campo magnético es constante, y lo único que varía es la inclinación. Es la inclinación que hay entre el vector área y el campo magnético, tal como lo que tenemos en el ejercicio número 1. Esta es la situación planteada en el ejercicio número 1, donde se nos dibuja acá una simulación. Bueno, aquí tenemos un pantallazo. Aquí arriba tenemos una simulación donde vemos esta situación en la que se indica que hay un campo magnético constante perpendicular al plano de la pantalla. Además, seleccionando uno de estos botones, nosotros podemos desplegar dos gráficos. Un gráfico, el rojo, que tiene que ver con el flujo magnético, otro gráfico el que tiene que ver con la corriente inducida. Puesto que varía, puesto que lo que está pasando es esta situación planteada acá, está variando el flujo magnético. La situación planteada en ese ejercicio es una en la que nosotros tenemos un conductor alrededor del plano. Y es un conductor que estaría aquí representando por esta línea roja. Es un conductor que se cierra sobre sí mismo. Por lo tanto, cumple las condiciones para poder inducir una corriente a medida que varía el flujo magnético que atraviesa su área encerrada. De hecho, aquí se indica con estas flechas que a medida que se está moviendo, que está rotando ¿cómo? Bueno, vamos a observar la simulación. Por aquí tengo, no, yo ya lo tengo de hecho abierto. Ustedes, primero para interpretar, los que de pronto no han visto la conferencia, lo que está pasando es esto. ¿Vale? Observen este diagrama de aquí de la derecha. Entonces, él está en 2 dimensiones, está simulando la rotación de un objeto que si lo miramos de lado,
lo que vamos a observar es este movimiento y aquí tenemos en el fondo la simulación o la representación del campo magnético constante hacia abajo, puesto que las X representan campo magnético que entra al plano de la pantalla. Así que esa rotación induce que rote el ángulo, que varíe el ángulo que ya les he mostrado. La variación del ángulo induce que varíe el flujo. La variación del flujo implica que se genera una corriente y por eso las flechas que tenemos acá. Entonces, con el botón de pausa lo detenemos. Aquí ya está seleccionado el botón. Y de hecho yo también lo puedo controlar con play y pausa. Bien, vemos que tenemos entonces la variación del flujo. Tenemos un flujo máximo, un flujo cero, un flujo mínimo. ¿Vale? Y como tenemos una rotación angular constante, tenemos que las curvas que están aquí dibujadas son curvas armónicas, pues representadas por o que se asemejan a las que utilizamos para representar las funciones trigonométricas. Por favor, cerrar el micrófono si no lo van a utilizar o van a realizar alguna pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces tanto el flujo magnético varía en el tiempo. En este gráfico tenemos en el eje horizontal el tiempo, como la corriente inducida, puesto que la corriente inducida está relacionada con el flujo magnético. Todo esto es para entender la situación planteada, pero ahora vamos a ver qué se nos pregunta allí en el problema. Antes de ello, como tenemos un movimiento oscilatorio, un movimiento periódico que se repite en el tiempo, un elemento importante, una cantidad importante que me permite caracterizar ese movimiento es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda el sistema en retornar a la situación inicial. El periodo tiene que ver con el tiempo, por ejemplo, que tarda el flujo magnético en retornar al valor 1 o que tarda en retornar al valor -1, desde este valor -1 hasta donde vuelve a caer a -1. Ese es el periodo de un movimiento cuando lo analizamos desde el punto de vista del gráfico. ¿Vale? Cuando se repite el movimiento, ¿cuánto tarda? Pero ¿cómo medimos el tiempo? Pues si tenemos en el eje horizontal una escala de tiempo, entonces yo sé qué pasa al segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos y así sucesivamente. Así que yo puedo medir tiempo, yo puedo saber cómo es el flujo para cada uno de los tiempos, por lo menos hasta la mínima división de escala. O sea, yo sé qué pasa al segundo exactamente, qué pasa al segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos. Ya como no tenemos más marcadores aquí entre 2 y 3 segundos, por ejemplo, no podemos decir nada con certeza. Bien, ese es el movimiento. Tenemos un movimiento oscilatorio, tenemos un periodo. De acuerdo a este gráfico, podemos determinar el periodo, que es la primera pregunta que se consulta en el taller. ¿Vale? No olvidemos que tenemos variación del flujo magnético porque está variando el ángulo que está aquí representado con la letra griega teta. ¿Vale? El ángulo que está aquí en verde. ¿El ángulo entre qué? Entre el vector área, que es perpendicular a la superficie. ¿A cuál superficie? A la superficie rectangular. Nunca olvidemos que es esta superficie, entre el vector área y el vector campo magnético. Lo primero que se pregunta en ese ejercicio es determinar el periodo. El periodo significa, para este ejercicio, medir acá. Contar cuánto hay, por ejemplo, entre valle y valle, sabiendo que la mínima edición de escala corresponde a un segundo. Aquí tenemos un máximo valor, por ejemplo, de 12 segundos. Sabemos la escala en un gráfico porque sus ejes tienen tanto la cantidad que representan como la unidad. Comúnmente se representa la unidad entre paréntesis. Así que el tiempo está medido en segundos aquí y como estamos hablando de la corriente, se indica entre paréntesis cuál es la unidad. Y sabemos que una de las unidades más utilizadas para corriente en el sistema internacional es el amperio. ¿Vale? Recuerden siempre que es conveniente también los gráficos darles un título para que el lector sepa lo que está visualizando. Bien, entonces esa corriente que se induce corresponde
Para poder generar una corriente, para poder mover carga, necesitamos un voltaje. Ese voltaje es un voltaje que se llama FEM para este tipo de circuitos cerrados, ¿vale? Pero entonces la FEM no es nada más que un voltaje. Se induce una FEM cuando varía el flujo magnético que pasa a través del área encerrada. ¿Encerrada por qué? Encerrada por, perdón, por el conductor. Entonces, si tenemos variación de flujo magnético a través de esta área, se va a inducir una FEM. No olvidemos que el flujo magnético para estas situaciones simples viene dado en general por el producto entre el campo magnético, el área y el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Así que una variación del flujo magnético corresponde a una variación del campo magnético o del área o del ángulo, como la situación planteada en el ejercicio. Varía solamente el ángulo que hay entre ellos dos. La ley de Faraday es la que me establece a qué es igual esa FEM inducida, o sea, cuál es la capacidad para movilizar carga. Esta es la expresión. Si se está pidiendo un valor numérico, como pasa en la tarea para la FEM, lo que vamos a utilizar es calcular el valor absoluto de la misma, puesto que el signo simplemente lo que me indica es hacia dónde va a ir el campo magnético generado por dicha FEM, por ejemplo. O en últimas, para dónde o en qué sentido se dirige la corriente. Pero si solo me interesa el valor numérico como en la tarea, hay que obtener el valor absoluto, ya lo vamos a ver en ejemplos. Esa es la ley de inducción de Faraday. Esta fórmula es la ley de inducción de Faraday. Se genera una FEM, o sea, se genera una corriente cuando varía el flujo magnético con respecto al tiempo que pasa a través del área encerrada por el conductor. Y esa FEM generada es tal que se opone, utilizando la ley de Lenz que vimos en la webconferencia, tal que el campo magnético que se va generando se opone a cómo varía el flujo magnético a través del área que es encerrada por dicha curva. O sea que esa generación de esa FEM es una oposición a lo que está pasando en el sistema. Bien, ¿qué se solicita? No olvidemos cuál es la situación. Tenemos una rotación, observando del lado esa espira rectangular, tenemos una variación del ángulo que hay entre el campo magnético y el vector área. En ese ejercicio me piden calcular la FEM inducida. Me dan el campo Buenas magnético. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, cordial saludo, Sí, tutor y cordial saludo. compañero. Una consulta, señor tutor, para ver si de pronto nos puede enviar el material que muestra ahí acerca de la ley de Faraday, que muestra ahorita, o para uno irlo repasando y ir dominando el tema. Eso está en el material que les enviamos al inicio de la unidad, compañero. Eso está en el material bibliográfico. Sí, no que a mí no me va a ingresar, yo entro ahí y no me carga. Más que No, todo, yo les envié en PDF ese material. en el correo interno. Sí, o al correo institucional. Creo que fue al correo interno a todos los estudiantes del curso. Listo, voy a verificarlo, sí. Sí, por favor, verificarlo. De todas formas, aquí está en la grabación. Y si no, esto es lo que se necesita saber. Esto es lo único que se necesita saber. Además, a todos al correo institucional también les envié, podemos llamarlo así, un solucionario, unos ejemplos resueltos, que son los que vamos a mirar acá, muy parecidos a los ejercicios de la tarea. Listo, ¿Correcto? ok. Vale. Entonces, aquí tenemos de nuevo los dos dibujos, para que se recuerde que esta es la situación que se tiene planteada en el ejercicio número 1. ¿Vale? Es una rotación de un plano. Y como va rotando el plano, va rotando el vector área con respecto al campo magnético, en un campo magnético que es constante.
En el ejercicio planteado, en esos ejemplos resueltos, lo que tenemos es una espira, pero no es una espira cuadrada o rectangular, sino una espira circular. Es el único cambio que estamos introduciendo allí. La geometría, el único cambio que estamos introduciendo. Ya no es un rectángulo, sino un círculo. No es más. Y vamos a mirar el desarrollo para esta geometría, o sea, para un círculo, especificando dónde se hacen los cambios. Bien, lo que estamos viendo aquí en 2 dimensiones es que está rotando con respecto a un eje, está rotando esta espira. Entonces allí ustedes utilizan su imaginación teniendo en cuenta que está rotando en el sentido indicado aquí por esta velocidad angular. Está rotando. Tenemos un campo magnético ingresando al plano de la pantalla, tal como en el del problema. Tenemos que el radio de esa espira, o sea, ella es muy aproximadamente circular. Aquí no cerré completamente el círculo para hacer una situación un poquito más realista en el sentido de que la corriente ingresa por un lugar o la corriente puede fluir a través del conductor y va hacia otras partes, o sea, esa carga se está movilizando y se puede utilizar como comúnmente es utilizado, como comúnmente es aprovechado esa generación de corriente. Bien, lo primero que solicita dicho ejercicio es que, ¿cuál es el periodo? Bueno, es muy fácil determinar cuál es el periodo del ejercicio de la tarea, porque es leer el gráfico. En este ejemplo ya se da cuál es el periodo. Se dice que el periodo es 2 segundos. De hecho, se plantea, aquí no está el enunciado, de hecho, ¿qué es lo que se dice? Que el sistema tarda 2 segundos en volver a la situación inicial o en dar una vuelta completa. Entonces ya tenemos el periodo. Como tenemos el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad, sobre la frecuencia angular. 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces, si yo ya tengo el periodo, yo puedo calcular la frecuencia angular. Entonces, eso es lo que utilizo acá. Periodo es igual a 2 segundos, pero ese periodo es igual a 2pi sobre omega. De tal manera que yo de ahí puedo, entonces me queda que, de aquí me queda que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Necesitamos omega, entonces hay que realizar un despeje. Lo que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar. Y omega me da, entonces, bueno, aquí ya me salté un paso, no. Aquí se utilizó el valor numérico. Entonces, este 2 que está aquí multiplicando lo paso a dividir y el omega lo coloco aquí arriba. ¿Ok? Aquí cancelo el 2 con el 2. Y entonces me queda omega es igual a pi al cancelar estos dos. ¿Por qué me queda segundo a la menos 1? Porque segundo a la menos 1 es igual a 1 sobre segundo. Se está utilizando la manera en que representamos los exponentes negativos. Un exponente negativo significa el 1 dividiendo la expresión o lo que está aquí, la base, elevada al exponente positivo. O lo que es lo mismo, 1 sobre segundo. Puesto que al yo dividir este 2 segundos, lo paso al otro lado. Bueno, al pasarlo a dividir al otro lado, lo paso también con la unidad. Por lo tanto, me queda el segundo a la menos 1 aquí abajo. Segundo a la menos 1, cancelé los dos. 2 dividido 2 me da 1. El 1 no se escribe cuando está acompañado de expresiones simbólicas. Por lo tanto, coloco pi. Pi es un número, ¿vale? Segundo a la menos 1. Esta unidad, segundo a la menos 1, es la unidad que se llama, y ustedes ya la habrán escuchado, el hertz. ¿Ok? Una unidad de frecuencia. Ya tenemos entonces área. ¿Cuál área? El área que encierra la espira. La espira en esta situación es una espira circular. Como es una espira circular, me tengo que remitir a la fórmula para el área del círculo. Esta es la espira. Entonces, el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Si tenemos un rectángulo cuya base es b y cuya altura es d,
Entonces, para ese rectángulo, el área es igual al producto de la base por la altura. ¿Vale? Es algo que es muy sencillo para algunos, de pronto otros necesitarán tener en cuenta esto, que hay que considerar la geometría, porque la fórmula que hay que utilizar es la fórmula del flujo magnético. ¿Cuál es el flujo magnético? Es este que viene acá para esta situación. En dicha fórmula aparecen campo magnético, pero el problema ya me da el campo magnético. El área, que necesito calcularla, problema no, si el problema no me la da. Y lo que está variando con el tiempo es el ángulo. ¿El ángulo que hay entre qué? El ángulo que hay entre el vector área y el campo magnético. ¿Vale? En esta situación, si podemos dibujar acá, supongamos que este es nuestro aro. Entonces el aro tiene un área encerrada. Estamos suponiendo que es un aro plano. Suponiendo que es un aro plano. Tiene un área encerrada. Y entonces el ángulo que se está considerando es el que hay entre un vector área, que es perpendicular al área, la magnitud es igual al área de la región encerrada. Esa es la situación sencilla. O sea, esta es la fórmula a considerar. ¿Cómo trabajo el ejercicio? Hay que considerar esta fórmula, porque esa es la situación planteada. Solo que hay una única diferencia con el ejercicio del taller. El área que se debe considerar. Esto que se debe considerar acá es para nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque el área que estamos tomando en nuestro ejemplo es el área de un círculo. En el taller lo que tenemos es un rectángulo. Pero el resto de características son las mismas. Tenemos una figura geométrica que está rotando en presencia de un campo magnético constante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, esta es la fórmula para el flujo magnético. Pero resulta que la FEM no es el flujo magnético. La FEM es la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Cambiando acá el color. Bien, entonces, ¿a qué es igual la FEM? A esto. Menos la variación con respecto al tiempo del flujo magnético. Si me la están pidiendo solamente su valor, entonces hay que obtener su valor absoluto. ¿Cómo así el valor absoluto? Si me da negativo, lo reporto como positivo. Es lo único que hay que tener en cuenta. Pues bien, aquí ya tenemos la expresión con la derivada hecha. Aquí ya tenemos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Aparece el campo magnético, aparece aquí también dentro la frecuencia angular y aparece un tiempo que es el argumento de la función. O sea, yo no conozco el tiempo, lo tengo que expresar así. Tengo que dejar el tiempo sin darle un valor. Y además aparece el área de la espira, que para este ejemplo, por favor, tenerlo muy en cuenta, es circular. Para el problema es rectangular. La única diferencia. Entonces, eso me da el valor de la FEM. Siempre un valor absoluto lo reporto como positivo. En el ejercicio del problema me piden determinar cuál es el valor de la FEM a los 10 segundos. A los 10 segundos, puesto que me queda una función del tiempo. Entonces, si me piden a los 10 segundos, yo lo que tengo que hacer es reemplazar todos estos valores numéricos. Todos estos son números que yo conozco. Inclusive el radio, todo esto se conoce a priori. En la expresión, en la fórmula que determinamos, aparece acá el 10. Multiplicado por este valor numérico que yo ya conozco. ¿Por qué? Porque ese 10 es este tiempo. ¿Ya? Y es eso lo que hay que realizar. Entonces ustedes, por favor, observan
cuáles son las similitudes y diferencias con el ejercicio del taller. Pero esta es la fórmula. Bueno, es que no les quiero decir. Esta es la fórmula, pero les voy a marcar qué es lo que no tienen que colocar igual porque tienen que ustedes analizar. Esto es lo que es diferente. Diferente. Esto es diferente y el resto es introducir valores en la calculadora. A estas alturas ustedes ya deben trabajar cómo en la calculadora representar estas cuestiones. Es muy importante que por favor eso lo manejen, representar valores en la calculadora. Utilizar los paréntesis es algo también que es muy importante. Por ejemplo, si van a utilizar la calculadora para calcular el seno de una multiplicación, hay que realizar primero la multiplicación y después calcular el seno. O, por ejemplo, de hecho aprovecho este momento para mostrarles acá, ustedes pueden utilizar la calculadora de GeoGebra. Esta que se llama GeoGebra Classic. Es una calculadora en línea, aquí estoy en el explorador. Cuando ustedes le dan GeoGebra Classic se le despliegan estos dos paneles. Pero yo no voy a utilizar la parte gráfica. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer clic acá en este botón, en los tres puntos, y le doy cerrar. Entonces ya me queda la calculadora solamente. Por ejemplo, si yo necesito calcular el seno de una multiplicación, entonces yo puedo aquí, esta calculadora es como una calculadora científica, solo que es muchísimo más intuitiva. Me permite, es mucho más maleable. Entonces, por ejemplo, para calcular el seno de una función. Entonces aquí ya se me despliegan, listo, ya pueden ver mejor. Bien que de hecho aparece hasta el paréntesis. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito el seno de la frecuencia angular, supuestamente me dio 3, digamos que me dio 3. A los 10 segundos, entonces 3 por 10. Ahí yo presioné asterisco para representar la multiplicación. O si no, yo puedo irme acá donde dice 1, 2, 3 y seleccionar el símbolo de multiplicación. Me sigue apareciendo el mismo punto. Entonces, seno de 3 por 10. ¿Ok? Aquí los ángulos los toma en radianes. Todo ángulo que les está introduciendo, se le está introduciendo acá se toma en radianes. Solo que aquí eso no se necesita. ¿Vale? O sea, aquí simplemente podemos utilizar directamente la calculadora tal como está GeoGebra. Entonces miren que ahí se obtuvo ya seno de 3 por 10. Supongamos que yo quiera multiplicar un número elevado al cuadrado por seno de 3 por 10. Entonces, miren que coloqué acá el cursor. De nuevo puedo correr el cursor o ya sea con las flechas. Y entonces un número elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado. 5 y ahora me voy a esta opción. Al hacerle clic, se me habilita la opción de colocarle un exponente. 5 al cuadrado. Y todo el tiempo está efectuando la operación. Yo también puedo hundir, ahí no le he presionado en ningún momento Enter. Si yo presiono Enter, me aparece de nuevo, me aparece el resultado después de la flecha, pero ya GeoGebra le asigna un valor, oh, perdón, le asigna un nombre. O sea, genera una variable cuyo valor numérico es el resultado de la operación. Yo puedo luego llamar la variable. Si yo escribo A, me da su valor numérico. Entonces yo puedo luego multiplicar A por 3. Yo puedo efectuar valores así como se hace en álgebra. ¿Vale? Pero eso es otro asunto. Lo que ustedes tienen que observar aquí es lo que yo acabo de hacer acá. Elevé un número al cuadrado y lo multipliqué por el seno de una multiplicación. Es semejante a lo que tenemos acá. Pero pues hay que multiplicarlo por otros números, entonces habría que multiplicarlo por otros números. Aquí él ya me definió la variable. Yo puedo hacerle modificaciones y así me va redefiniendo los valores de la variable. Entonces, si yo lo tengo que multiplicar por 3 y esto también tengo que multiplicarlo por 4,
y ahí le tengo que dar Enter, me genera un nuevo resultado y ya la variable A ya me va a tomar ese nuevo valor. Se sobrescribe. ¿Vale? Pero aquí ya tienen ustedes una indicación de cómo realizar ese cálculo y si tienen la posibilidad de acceder a Internet o ustedes también este GeoGebra Classic lo pueden descargar desde la página, es una aplicación que no tiene mucho peso, es una aplicación gratuita, yo me imagino que muchos ya la conocen, si no todos. Señor tutor, una consulta. Aquí está el enlace, se lo voy a dejar en el chat. Ahí tienen también el enlace. Y se los voy a mostrar acá para que les quede también el enlace en la grabación. En caso de que lo quieran escribir a mano, pero allí ya lo tienen en el chat. ¿Vale? Les sirve para este curso y para muchísimos otros tener este tipo de calculadoras. Y solamente les estoy mostrando la parte de cálculos numéricos. Correcto, tenemos dos manos levantadas. Tenemos a Jason y a Mauricio. Por favor, formulen las preguntas. Profe, qué pena. Es que no sé si Sí. estoy usando mal la calculadora o es que aquí cuando hago el proceso que hiciste me da 12.5, pero allá menos 24. ¿Es por lo que me dijiste que daban rayanes? ¿Usted está utilizando una calculadora de mano? Sí. Es posible, sí. Aquí este resultado está tomando los datos en radianes. Entonces, por favor, Ok. cámbiela a radianes. Ah, Ya la cambió. Por ejemplo, seno de 3 por 10 debería darle menos 0.99. sí. Gracias. Ahora sí. Correcto. Si no, a mí me tocaría hacer la conversión acá de radianes a grados para que me diera como le estaba apareciendo a usted en la calculadora. Y Mauricio va a hacer una pregunta. Sí, Sí. mi pregunta es, el paso 4 dice, asume que el campo magnético tiene un valor de B igual a 0,1 tiempo y que las Ah. dimensiones de la espira rectangular son A igual a sí. Y que tú en la letra C, ahí que uno coloca el número de la cédula, ¿sí o no? Para poder hacer la operación. Sí, ahí es que tiene que sumar los dígitos, tal como está en el ejemplo aquí. Listo. Al comienzo del anexo está el ejemplo. Si el número de cédula es este, toma los dígitos uno a uno y los suma. Y entonces ese va a ser el número que usted va a manejar para todos los lugares donde aparezca el psi. Si aparece ese psi al lado, bueno, vamos a llamarlo parámetro verde, al lado de un número, eso es multiplicación por el número. Así se expresa la multiplicación. Aquí aparece, en el ejercicio número 1, aparece solo. Y se indica además que está en centímetros. Esto es algo muy importante tener en cuenta. Siempre pasar al sistema internacional, o sea, centímetros, pasarlos a metros, por favor. Entonces la Sí, no, ya, dimensión de A está en centímetros y es sí, la dimensión de B, si me la dan, que son 30, también en centímetros. sí, porque si está a metro, toca, no, perdón, si está a centímetro, una vez Pasarlo a para los metros. metros. Sí, Si es- correcto. Ajá, si está en metros lo deja igual. Correcto. Entonces, fórmula a tener en cuenta para el primer ejercicio, para esa parte. Ya vimos cómo obtener la frecuencia angular. Ya les indiqué cómo calcular el periodo o cómo medir el periodo de ese gráfico. Entonces, un comentario que siempre se ha hecho sobre la regla de la mano derecha. Recuerden que se cierran los dedos de la mano derecha si lo que se va a obtener es A cruz B. Cerramos los dedos desde A hasta B y el pulgar va a apuntar en el sentido hacia donde va el producto cruz. Para indicar hacia dónde va el campo magnético generado por una corriente que está circulando por un conductor cerrado, se utiliza también la regla de la mano derecha.
Es una técnica, una mnemotécnica que es muy útil para entender hacia dónde va el campo magnético, pero que se está midiendo acá, en esta región que está encerrada por el conductor. Entonces, si medimos el campo magnético aquí en esta región, esa es la dirección del mismo, ¿vale? Solo para el campo magnético me sirve, para la dirección, perdón, del campo magnético me sirve la regla de la mano derecha si lo que hacemos es cerrar los 4 dedos de la mano derecha en el sentido en que va la corriente. Hay que saber entonces cuál es la polaridad, por ejemplo, de la batería. Bueno, hay que saber hacia dónde se mueve la corriente, cómo se mueve la corriente, para así saber cómo cierro los 4 dedos. Y ya el pulgar me va a decir entonces hacia dónde va el campo magnético. Ahora, el segundo literal del ejercicio número 1. Ese segundo literal es un ejercicio muy sencillo, un ejercicio que los invita a utilizar la misma fórmula que se utilizó en la tarea anterior. Solo que lo importante aquí es realizar el análisis. Realizar el análisis en el sentido de que aquí lo que el sistema, lo voy a indicar así, bueno, voy a indicar el campo magnético inducido con un color oscuro. Se está moviendo hacia la derecha esa barra roja. Como se está moviendo hacia la derecha, está aumentando el área. No olvidemos por favor. Para obtener FEM en estos ejemplos, hay que tener en cuenta cuál es la expresión del flujo magnético. Campo magnético por el área por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Ahora bien, lo que tenemos es un área, porque todo esto es un conductor. Entonces, en el ejercicio se dice que tenemos unos, ¿de qué color les pinto el conductor? Que tenemos unos rieles. Entonces, aquí lo que tenemos es que toda esta región, como son conductores, toda esta región es una espira. ¿Vale? Todo esto es una espira. Ahí lo exageré para que se note cuál es la espira. Es una espira cerrada. Lo que pasa es que como este riel de la derecha se puede mover, entonces lo que está aumentando no es el campo magnético porque el campo magnético es constante. Tampoco está variando el ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo está dado entre el vector área y el campo magnético. Pero como esto es una espira que está en un plano, entonces yo puedo hablar de un vector área que se dirige hacia mí, porque es como es perpendicular, o se dirige hacia mí o se dirige hacia adentro perpendicularmente del plano. Entonces el área tampoco, perdón, el ángulo tampoco cambia. Pero como se está moviendo hacia la derecha, el riel de la derecha está cambiando el área. Esto sí varía. Tenemos una variación con respecto al tiempo del área. Así que como tenemos variación con respecto al tiempo del área, tenemos variación con respecto al tiempo del flujo magnético. Esto sería igual a B por el coseno del ángulo por la derivada con respecto al tiempo del área. Si eso es lo que me estuvieran preguntando. Pero aquí no me están preguntando todo eso, solo para que lo tengan en cuenta. Aquí lo que me están preguntando es cuál es la fuerza magnética y de hecho me dan todos los valores. ¿Cuál es la fuerza magnética que siente este conductor? ¿Cuándo hablamos de fuerza magnética? Hablamos de fuerza magnética cuando tenemos corriente atravesando un conductor que está en presencia de un campo magnético. Entonces, lo que se estudió en la unidad anterior para esa fuerza magnética era que había una expresión cuando teníamos un conductor de tamaño L en presencia de una, a través del cual tenemos una corriente I en presencia de un campo magnético B. Entonces, aquí
Como está variando el flujo, se induce una corriente. Ahora sí, se induce una corriente. ¿En qué sentido? Se induce una corriente en este sentido. Esa es la corriente inducida. ¿Y por qué en este sentido? Porque esta corriente debe generar un campo magnético que salga del plano de la pantalla hacia mí. Ese es el que estoy indicando acá. Ese sería el campo magnético inducido y esa sería la corriente inducida. ¿Y por qué tiene que salir hacia mí el campo magnético? Porque el campo magnético que está aquí representado con esas X está ingresando al plano de la pantalla. Está ingresando al plano de la pantalla y además está variando el flujo magnético, está creciendo porque está creciendo el área. O sea que hablamos de un flujo magnético que se está incrementando hacia adentro. ¿Cómo reacciona el sistema ante ese flujo que está creciendo hacia adentro? Haciendo crecer un flujo hacia afuera. O lo que es lo mismo, inducir un campo magnético hacia afuera, hacia mí. Y se induce a través de la generación de una corriente. De nuevo, esto es un conductor cerrado rectangular. Entonces, esa corriente que viene acá es la corriente inducida. El problema la da, solo que aquí la voy a colocar para mayor completitud de acuerdo a la explicación. Entonces, si de pronto tuviéramos que calcular esa corriente para luego obtener la fuerza, entonces aquí la iríamos a colocar. Ahí va esa corriente inducida. Y utilizando la regla de la mano derecha se puede obtener que esa fuerza va hacia la izquierda. Esa fuerza magnética va hacia la izquierda. Esta sería la que va aquí. Correcto, entonces ahí ya tienen ustedes la segunda parte del primer ejercicio. Revisen y tienen todo lo que necesitan. En el tercer ejercicio tenemos dos espiras, una espira hexagonal que está por dentro de una espira circular. La espira circular está conectada a una fuente de voltaje, está conectada a una batería. Además tenemos un interruptor que me permite o impide el paso de corriente. Se puede controlar el paso de dicha corriente. Inicialmente el interruptor está abierto, cuando se cierra tenemos que comienza corriente a recorrer el circuito negro. Pero resulta que esa corriente va a recorrer hasta que ella luego se estabiliza. ¿Ok? Ella luego se estabiliza dicha corriente. Por ello se plantea en el ejercicio que cuál es la FEM inducida en el conductor hexagonal interior cuando inmediatamente después de cerrar el interruptor. ¿Vale? O sea, cuando tenemos un intervalo del tiempo en el que podemos decir que está variando la corriente. Como está variando la corriente, entonces está variando el flujo magnético. Se plantea en el ejemplo esta situación. Lo único que se varía acá es la polaridad de la fuente. Con ello se va a tener una corriente con esta polaridad aquí invertida. Lo que se está diciendo es que la corriente va a ir en el siguiente sentido. Esa va a ser la corriente que genera ¿qué? Que genera la fuente. Va en ese sentido. Una vez se ha cerrado el interruptor, ¿no? Cuando se ha cerrado el interruptor, entonces tenemos esa corriente. Bien, aquí tenemos entonces un dibujo donde se muestra la corriente que genera la fuente. Esa corriente, utilizando la regla de la mano derecha, como les indiqué previamente, me genera un campo magnético. Aquí estoy utilizando el mismo color para ese campo magnético. ¿Ok? Es un campo magnético, ustedes utilizan la regla de la mano derecha y verificarán que el campo magnético ingresa al plano de la pantalla. Inmediatamente después de cerrar el interruptor, la corriente va a comenzar a crecer. Así que tenemos un campo magnético que ingresa al plano de la pantalla y que crece. Como ese campo magnético que está ingresando al plano de la pantalla está creciendo, aquí el conductor circular interior reacciona de tal manera que trata de impedir lo que pueda, lo máximo que pueda,
trata de impedir que crezca ese campo magnético hacia dentro de del plano de la pantalla. ¿Cómo se impide que algo que está entrando crezca con algo que va hacia afuera? Entonces se induce un campo magnético que va hacia afuera tratando de contrarrestar ese campo magnético que va hacia adentro. Ahora bien, ¿qué genera ese campo magnético entonces que va hacia afuera, ese campo magnético azul acá? Una corriente inducida. Esa corriente inducida, siguiendo la regla de la mano derecha, tiene que ir en el sentido en el que indica la flecha azul acá. O sea, en el sentido antihorario. Recuerden los relojes de pared o aquellos relojes de pulsera también, pero que no son digitales. Sentido horario va como estoy tratando aquí de recorrer con el puntero. Sentido antihorario va al contrario. Así que la corriente inducida va en el sentido antihorario para esta situación. Si ustedes observan los ejercicios de la tarea, lo que se plantea es una situación cuya, bueno, solo tendríamos dos diferencias. Importante solamente la diferencia en el cambio de la polaridad de la fuente. O sea que la corriente va a ir en el otro sentido. Y cambia la geometría del conductor interior. Pero eso no altera nada. No cambia que tengamos una geometría hexagonal y en nuestro ejemplo tengamos una geometría circular. Puesto que se puede obtener el campo magnético, la dirección del campo magnético, utilizando también la regla de la mano derecha, aquí, muy aproximadamente. O con la fórmula para obtener el campo magnético que vimos en la unidad 2. Y vamos a obtener lo mismo, el sentido para el campo magnético inducido. ¿Vale? Entonces ya tenemos un ejemplo donde vemos una situación en la cual se cambió la dirección de la corriente y vemos cuál es el campo magnético inducido y la corriente inducida, que va, en este caso, va en el sentido antihorario. Entonces, ¿qué pasa cuando se invierten las direcciones? ¿Qué pasará? Entonces es lo que deben ustedes realizar en la tarea. Aquí tenemos un sentido antihorario. Bien, ahora, determinar la FEM inducida. La primera parte me pide indicar si la corriente inducida es en el sentido horario o antihorario. Ahora, la segunda parte, ¿qué me pide? Aquí en este ejemplo tenemos un enunciado del ejercicio muy equivalente a lo que tenemos en la tarea. Me dan la variación con respecto al tiempo del campo magnético. Y me dan el área cerrada, o sea que yo no me tengo que preocupar si es circular esta espira amarilla o es hexagonal o es triangular, no. Me están dando ya el valor del área. Y para la situación planteada, el flujo magnético, el campo magnético es perpendicular al plano. Por lo tanto, el flujo magnético viene dado simplemente por esta fórmula. La multiplicación del campo magnético por el área. El problema me está dando el área. Pero yo necesito determinar la FEM inducida. Es lo que me está pidiendo el ejercicio. Para determinar la FEM inducida necesito derivar con respecto al tiempo. FEM inducida, valor numérico de la misma, es menos el valor absoluto de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Reporto el valor positivo. Ahora bien, entonces yo necesito derivar, hacerla acá con otro color. A ver, flujo magnético es igual a campo magnético por el área. Ahora yo necesito derivarlo con respecto al tiempo. Eso no lo tienen que hacer ustedes, simplemente estoy indicando de dónde viene el resultado que les voy a mostrar. Bien, entonces toca derivar con respecto al tiempo una multiplicación. ¿La multiplicación de qué? El flujo es B por A. ¿A qué es igual esto? Bueno, fórmula para la multiplicación, para la derivada de una multiplicación, sería segundo término por la derivada del primer término, más primer término por la derivada del segundo término.
Pero resulta que el área es constante, porque estamos hablando de este área. Como el área es constante, la derivada con respecto al tiempo es igual a 0. Así que, por lo tanto, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es igual al área por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. La derivada del flujo magnético con respecto al tiempo es igual al área por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. O sea que me toca reemplazar lo que necesito determinar, que es esta derivada, multiplico el área por la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, que el problema ya me la da. Entonces, esto es lo que les acabo de mostrar. Bien, hay que calcular esto primero. Entonces, así, aquí se va diciendo, entonces les voy a ir indicando con flechas. La FEM es la que hay que calcular. Como solo necesito el valor numérico, obtengo su valor absoluto, o sea, reporto el valor positivo que me den. La FEM es igual al valor absoluto de menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Pero esta derivada es igual a esto. El área por la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Y resulta que el problema ya me da este valor y el problema ya me da este valor. Suponiendo que el área es igual a 23, entonces reemplazo acá el valor del área. Y suponiendo este valor de 10 Tesla sobre segundo, la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Y se puede mostrar, bueno, multiplico entonces los valores numéricos, 23 por 10, y eso me da 230. Multiplico también las unidades y me queda esta parte de acá, esta expresión. Esta unidad es voltio, metro cuadrado por Tesla sobre segundo. Así que la respuesta me da en voltios. Algo esperado, puesto que la FEM es algo que me mueve carga. Tiene unidades de voltaje. La unidad de la FEM son los voltios. Correcto, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta para ese ejercicio. Hay que mirar qué es diferente. La verdad, hay que mirar cuáles son las cantidades que yo reemplacé en la fórmula. Entonces uno hace la analogía con el enunciado del problema que está trabajando y ahí ya tenemos la expresión. Para el ejercicio 2. ¿Ok? Para el ejercicio 3 hay que tener en cuenta el concepto de la inductancia. Como ya vimos que el sistema reacciona cuando está variando el campo magnético que lo atraviesa, más aún el flujo magnético, el sistema reacciona de tal manera a oponerse a ese dicho cambio. O sea que cuando tenemos en un circuito, cuando tenemos un elemento como una bobina, en la bobina se genera esa oposición al cambio de corriente. Cuando estamos haciendo atravesar por la bobina corriente alterna, corriente que cambia en el tiempo, el sistema se trata de oponer. Esta configuración se trata de oponer, puesto que se genera un campo magnético opuesto. Ahí se habla de que se genera o que tenemos una inductancia, ¿vale? Un elemento que se opone a cambios de corriente en un circuito. Aquí se plantea, entonces tenemos una imagen de un solenoide, una bobina que es la que se construye con el alambre de cobre, enrollándolo. Y en este caso, como se está enrollando alrededor de un núcleo de un material metálico, si esto es un solenoide, entonces muy probablemente este material sea hierro o una aleación de hierro que sea fácilmente magnetizable. ¿Todo esto para qué? Para potenciar el campo magnético que está en el interior de dicho solenoide. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Hay que tener en cuenta la geometría. Ese solenoide tiene una sección que se supone una sección circular. Aquí nos estamos refiriendo aproximadamente a que el diámetro de todo el solenoide es el diámetro que está aquí marcado. Sección circular. Entonces hay que tener en cuenta el área. En el ejemplo que les compartí, y lo vamos a mirar acá,
Lo que tenemos es un solenoide, pero ese solenoide no tiene una sección circular, sino una sección cuadrada. ¿Qué varía con respecto al otro? Varía, bueno, puede variar el número de espiras también, pero principalmente varía el área que tiene esa sección transversal. Antes era circular, donde me daban el diámetro. Ahora es rectangular para el ejemplo. Y es rectangular y me dan los valores importantes para obtener el área de dicho rectángulo. Me dan la base y me dan la altura. La base está en milímetros, por favor notarlo, y la altura está en metros. Entonces, primero que todo, por favor, conversión. Si ustedes comparan este ejemplo con el ejemplo de su taller, verán que las similitudes son muchas. Solo que aquí me dan unos parámetros para un área de sección transversal rectangular. Además, observen que aquí tenemos 40 vueltas. Estamos suponiendo que tenemos 40 vueltas. Y ustedes observarán qué pasa con su ejercicio. Además, me hablan de la permeabilidad magnética del hierro y me dan un valor numérico. Hay que verificar que sea el mismo o diferente con respecto al de la tarea. Primero lo que piden es obtener la inductancia de la bobina. Entonces para ello se utiliza la inductancia cuando tenemos una bobina con n vueltas que tiene un núcleo de hierro y que tiene una sección transversal de área A. Y la estoy colocando aquí en rojo para hacer hincapié en que esta no va tal cual así en la tarea, por favor. No va tal cual porque el ejemplo no es el mismo. Pero estamos trabajando en la tarea con un área de sección transversal circular. Y me dan el diámetro, ojo, me dan el diámetro. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué me están dando? ¿Cómo relaciono el diámetro con el área? Esa hace parte de su trabajo. Correcto, entonces aquí utilizamos A por B para el área porque es un área rectangular. Y donde D tiene que ver con la longitud del solenoide. D es la longitud de dicho solenoide. No utilizamos la letra L porque la letra L ya está reservada para la inductancia. Entonces, esa es la fórmula para la inductancia de dicho solenoide. Es eso el tercer ejercicio. Aquí se hace una nota donde se pide que por favor se verifiquen las unidades. Que, por ejemplo, la base está en milímetros, la altura en metros y además tomar en cuenta que se trabajó con un rectángulo, un área de sección transversal rectangular, no circular. Ahora, otra cosa que se puede solicitar es la energía almacenada en el inductor. Almacena energía cuando está circulando corriente por el mismo. Esta es la fórmula para la energía almacenada por un inductor donde tenemos la inductancia y tenemos la corriente. Ahora, en este ejercicio, miren que en este literal no me están dando la inductancia. Hay que utilizar el valor de inductancia que se obtuvo aquí, en la parte A. Ese valor de inductancia se reemplaza acá porque estamos hablando del mismo solenoide. Y me dicen cuando circula una corriente de amperios. 37, 42, dependiendo de lo que ustedes les haya dado el parámetro verde. Y lo reemplazan acá. Que si lo quieren realizar en GeoGebra, un medio de L por I cuadrado. Entonces, reemplazan un medio. De hecho, GeoGebra, bueno, es un medio, entonces lo vamos a representar así. 1 dividido 2. Un medio, bueno, él ya me lo coloca en un lenguaje más simbólico. Un medio de L, entonces tengo que multiplicarlo por, digamos que L me dio 52. Por I al cuadrado. Entonces necesito elevar ese número al cuadrado. Digamos que la corriente me dé 5 y yo tengo que elevarlo al cuadrado. Ya, ese valor, 650, esa sería mi respuesta. Entonces también es muy interesante este tipo de calculadoras, a pesar que puedan parecer muy básicas, que no lo es básica, pero es muy interesante porque si yo me equivoco, yo puedo verificar el cálculo. Es una calculadora gratuita. Ustedes la pueden trabajar en línea o pueden descargar
una versión para este GeoGebra Classic, la pueden descargar para tener en el computador y trabajar offline. Y de hecho es mucho más estable, no está dependiendo todo el tiempo del internet. Y no es tan pesada y es gratuita. Bien, entonces ahí tenemos cómo calcular esta expresión. Que si me equivoqué, que si no debí colocar 52 sino 5, lo selecciono, lo borro y le doy Enter. Aquí me lo aproxima. ¿Vale? Muy aproximadamente es este valor. ¿Correcto? Ya con eso se obtiene esa parte B. Y para la parte C lo que hay que tener en cuenta es el circuito RL. Circuito RL es un circuito donde tenemos una fuente, una batería, tenemos un resistor o una resistencia y tenemos un inductor, denotado aquí con la letra L, coloreado en verde. Resulta que la FEM inducida, esta expresión aquí es para la FEM inducida. Entonces, para hacer la salvedad le voy a colocar acá el subíndice, para que no haya confusión con la FEM, con la batería. La FEM inducida es igual o es proporcional a la variación en el inductor con respecto al tiempo de la corriente, donde el factor de proporcionalidad es esta menos L, es este número que se llama la inductancia. Y cuando tenemos un solenoide como el del problema, la inductancia viene dada por esta expresión que tenemos aquí abajo. Dependiendo del número de espiras, del flujo magnético y de la corriente. Bueno, esas son las fórmulas, este es el sistema. Se puede utilizar la regla de las mallas de Kirchhoff, por ejemplo, para establecer una ecuación que es una ecuación no algebraica, sino una ecuación diferencial. Resolver esa ecuación diferencial me da la corriente en función del tiempo. Salvedad importante, importantísima. Esta T que aparece acá, por favor, no está multiplicando a la I, sino que me habla de la dependencia con respecto al tiempo de la corriente. Lo que quiere decir es que dependiendo del valor que yo le dé a la T, bueno, del valor que yo le dé aquí, la tengo que representar en la fórmula. Por ejemplo, si yo necesito la corriente para un tiempo T asterisco, 10 segundos, 20 segundos, aquí tengo que reemplazar por ese mismo valor. Bien, entonces este paréntesis de acá y a la izquierda es simplemente la dependencia. Fórmula importantísima, esta es la fórmula a utilizar en esa parte de la tarea. Si de pronto lo que me están solicitando es la derivada con respecto al tiempo de la corriente, entonces esta es la fórmula a utilizar. Entonces, este es el ejercicio de la tarea. Aquí tenemos un ejemplo. Estoy viendo que hay una pregunta. Sí, señor tutor, una consulta. El GeoGebra puede ser cualquier versión, como viene en la 3 de la 6, para hacer los procedimientos cálculos, que se ve muy buena. Este es GeoGebra, cuando ustedes buscan en Google, este es el que le parece GeoGebra Classic. Esta es la versión, creo que esta es la versión 6. Normalmente el Classic solamente había versión 5, pero yo estoy visualizando acá que esta es probablemente la versión 6, la que aparece allí en Google cuando ustedes buscan. ¿Vale? Ahí en el chat está el enlace. Ahí mismo dele clic allí en el enlace para que le quede la página. Sí, voy a Ahí en darle el clic. chat. Listo. Creo que teníamos... Brian. Brian tiene una pregunta. Buenas tardes, Buenas tutor. tardes. Sí. Tutor, es que lo que pasa es que tengo una pregunta al principio del ejercicio. Es que su merced dijo que tocaba cambiar los metros, Ajá. pasarlos, pero eso no es una longitud, una longitud. ¿Ahí a qué se pasaría? A metros, ¿no? No, No, sí, la que está en la metros, altura. dejarlo. Sí. Lo que está en metros, dejarlo en metros. Lo que está en milímetros, pasarlo a metros. Ah, listo, listo. Ahí Porque solamente tiene que no. ser la misma unidad. Sí, tiene que ser la misma unidad. Ah, listo. Muchísimas gracias. Bueno.
Correcto, entonces ya estamos finalizando. Este ejemplo que también pues está en el documento que les envié y también se trabajó en la web conferencia, es un ejemplo donde me dan todos los parámetros, muy semejante a lo que tenemos nosotros en la tarea. Tenemos todos los parámetros, solo que la inductancia ustedes la tuvieron que haber calculado previamente. Y además aquí estos parámetros dependen de los dígitos del código, de los dígitos del documento de identidad. Bueno, supongamos que tenemos estos son los valores de los parámetros. Aquí simplemente lo que hay que tener en cuenta es que esta es la fórmula que se debe utilizar si me están pidiendo la corriente. En esta fórmula aparece el tiempo, o sea que yo necesito conocer, además de los aspectos físicos del sistema, necesito conocer cuál es el tiempo para que el que se va a calcular dicha corriente. Estamos hablando ya de corrientes que varían en el tiempo, no son constantes, por ello el tiempo es muy importante a tener en cuenta. Lo que hay que hacer entonces es reemplazar elemento por elemento. Supongamos, por ejemplo, aquí y ya con ello vamos culminando la presentación, que se necesita representar, por ejemplo, el exponente, la exponencial elevada a una división, como se tiene acá. E a la menos 12 por 10 a la 3. Entonces vamos a ver. Ahí la exponencial la representamos así. Escribimos exp, exponencial. Si yo le doy, no, hagámoslo así. Escribo exp, selecciono acá y hago clic aquí. Bien, aquí ya me aparecen los paréntesis. Entonces lo que aparece dentro del paréntesis es lo que va arriba. Sería esto que va acá. Pero arriba va una multiplicación larga también. Entonces arriba yo necesito dos paréntesis. Uno y dos. Y entre ellos dos voy a colocar un asterisco, que es la multiplicación. ¿Por qué? Porque voy a representar estos dos paréntesis que hay acá arriba, que están en el exponente de la exponencial. Eso lo voy a representar aquí. Además hay un signo negativo, entonces ese menos lo puedo colocar haciendo clic acá e introduzco el menos. Ahora necesito tener una división acá. 12 por 10 a la 3. Entonces ese 12 por 10 a la 3 lo escribo así. A mí me gusta utilizar la mayor cantidad posible de paréntesis para evitar posibles errores. Entonces el 12 por 10 a la 3 también lo voy a colocar entre paréntesis. 12 por 10. Recuerden que el por es con asterisco. Y utilizo este símbolo acá para el exponente. 12 por 10 a la 3. Salgo de este primer paréntesis sobre, miren que ahí se me habilitó la forma simbólica del fraccionario, entonces aún es más fácil de interpretar. Ahora todo esto lo multiplico por 67 por 10 a la menos 3. Entonces aquí escribo 67 asterisco 10, selecciono este símbolo, menos 3. Ahí voy a calcular apenas, voy a calcular esta parte de acá. Esta parte de acá. Esto ya es una fórmula larguita. Aquí está pasando algo. Aquí me está apareciendo como valor 0. Permítame verificar una cosa acá. Me está apareciendo valor 0 porque yo necesito alterar. eh, Yo ahorita lo había visto. Que necesito necesito determinar la precisión, pero se me...
Se me perdió si no se los envío. Yo ahorita había definido cuál es la precisión. Qué extraño, ya no me... Ah, aquí. En este engranaje de la derecha, entonces aquí dice solamente 2 plazas decimales. Como es un número muy pequeñito, bueno, lo que pasa es que este valor es demasiado pequeño por la exponencial. Miren que inclusive dándole 15 lugares decimales, me sigue apareciendo 0. O sea que este valor es muy probablemente igual a 0. Es muy probablemente igual a 0. Lo que pasa es que en nuestro ejemplo tenemos 1 menos ese valor que es muy pequeñito. Entonces igual me va a dar un valor. ¿Vale? Pero entonces esta que es la parte compleja, la parte de que de pronto ustedes no están acostumbrados a realizar ese tipo de cálculos, aquí está expresado en GeoGebra. Sino que al yo irme a las opciones, entonces ya GeoGebra me lo expresó, me le dio un valor, sí, me le dio un nombre. Me le dio un nombre, pero ustedes ya vieron cómo se construyó esa expresión matemática. Y entonces, aquí, por ejemplo, ustedes le dieron Enter, le dio 0. Ya estamos seguros. Miren que ahí todas las otras cantidades aparecen con ese poco decimales, depende de la precisión con la que uno esté trabajando. Ah, ahora es fácil, ¿por qué? Porque yo ya sé que esto se llama D. Entonces yo necesito a 1 restarle toda esa expresión largota. Entonces a 1 le resto D. Por ahí es fácil, sabemos que nos va a dar 1, pero ya puedo incluir el resto. Vamos a utilizar otro paréntesis. Voy a multiplicar esos paréntesis con asterisco. Y ahora tengo que dividir 12 entre 12 por 10 a la 3. Entonces 12 por 10, utilizo esta opción a la 3. Y eso me da 1 sobre 1000. 1 sobre 1000, si de pronto no lo reporta, es 1 por 10 a la 3. Uno sobre 1000, ustedes lo pueden ya realizar en otra calculadora o si no lo reportan de esta forma. Entonces es 1 por 10 a la menos 3 o 1 sobre 1000. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces ahí les queda. Ah, de hecho, miren lo que aparece acá. Para aproximarlo. Valor exacto. Valor aproximado de 1 sobre 1000. Y comúnmente se utilizan son los valores numéricos para reportar. Bien, entonces ya tienen allí en el chat, ustedes tienen el enlace a GeoGebra en caso de que de pronto no lo hayan utilizado. Ahí tienen acceso a la calculadora que necesitan para realizar este tipo de cálculos y comprobar. Ustedes pueden comprobar, ¿será que introduje algún valor mal? Ustedes tienen ya una pantalla grande para poder verificar cálculos que sean extensos. Si hubiese pedido no solamente la corriente, sino la rapidez del cambio de la corriente, ¿cómo varía la corriente con respecto al tiempo? Entonces toca derivar. Y aquí ya está la derivada. Entonces esta es la fórmula a utilizar en ese caso. Ya depende del problema como tal. En nuestra tarea número 3 solamente hay que utilizar esta fórmula. La que tenemos aquí arriba y aquí está con los datos numéricos del ejemplo. Ejercicio número 4, reemplazar fórmula. Entonces, por favor, buscar muy bien esas fórmulas. Ellas se pueden encontrar muy fácilmente en internet o en la bibliografía. Reemplazar las fórmulas. En este ejercicio no hay que escribir algo sobre las fórmulas, simplemente escribir la fórmula. Pero no escribir acá un texto, no es para un texto. Escriba aquí la ecuación, por favor. La ecuación. No es un texto, es la ecuación. Escribirla acá en estos espacios. Si de pronto este tipo de organizador gráfico no les abre bien en su versión de Word, entonces allí en el espacio debajo pueden escribir A, definición de flujo, y colocan la ecuación B y lo mismo, así sucesivamente. Todas deben colocarlas, todas. Todos deben colocar todas las fórmulas, por favor.
Todos deben colocar todas las fórmulas. Y ya lo que tiene diferencial este ejercicio es que se debe realizar un elemento de internacionalización, que es, una parte tiene que ver con realizar una lectura, solamente es una, dependiendo de dónde finalice su documento, solamente es una lectura en inglés, y escribir un texto, un escrito, pero de máximo 200 palabras, eso es prácticamente un resumen, sobre lo que se entendió de dicho texto. Aquí tenemos un pantallazo cuando ustedes acceden a los enlaces de los diferentes textos, dependiendo del que les escoja, solamente van a tomar uno. Y la segunda parte tiene que ver con realizar también un escrito sobre su asistencia a un evento internacional. Por eso se les indicó todo el tiempo que por favor lo hicieran. Se coloca acá el nombre del evento al que asistieron. Pueden colocar como evidencia certificados o pantallazos, por ejemplo, quienes asistieron al de física y no les ha llegado el certificado de asistencia, pueden colocar el pantallazo cuando llenaron la asistencia, les debió llegar al correo una respuesta mostrando que ustedes contestaron ese formulario de Google. Entonces pueden colocar allí, pueden colocar el enlace del evento y colocar un escrito donde ustedes comenten alguna de esas charlas en las que consideren que hay relación con el electromagnetismo. No es un texto largo de máximo 200 palabras, e indicar por qué consideran que se habló de electromagnetismo en dicha charla de dicho evento. Y con eso concluimos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dudas tienen, por favor? Sí, señor tutor, una consulta. Sí. En el caso mío, en la tarea 2, la pasada, el puntaje me salió en 30, bajito. Entonces yo tenía la idea de volver a repetir la tarea. ¿Sí hay posibilidad? No, para ese caso, por favor, tienen que terminar todas las actividades del curso. Tienen que terminar todas las tareas para verificar si logran pasar el curso. Entonces, eso les iba a indicar. Ahora, cualquier consulta de ese tipo, por favor, me la hacen por interno. Listo. Deben entregar, por favor, tarea 3. ¿Qué se viene? Se viene el siguiente fin de semana, se viene la POC. La POC, que es la evaluación final. Es una evaluación de tipo texto, de tipo formulario de selección múltiple allí en el campus, tal como fue la pretarea, la tarea, la actividad inicial, solo que esta vez va a ser sobre todos los temas del curso, para que por favor se vayan preparando. Para esa actividad deben realizar una inscripción porque deben utilizar el reconocimiento facial. Entonces, el próximo lunes yo a todos mis estudiantes les comuniqué y todos los tutores están comunicando a los estudiantes, que el próximo lunes habrá una capacitación para los estudiantes en el YouTube de la universidad, en el canal de YouTube de la universidad. Allí en el correo indican el horario para dicha capacitación. Además, en el correo se les envió a ustedes un tutorial para que realicen la inscripción. ¿Vale? Pero de todas formas, ustedes pueden ir leyendo ese material y asistir, por favor, a dicha capacitación el próximo lunes. Tanto tutores tendrán capacitación como los estudiantes, para que el proceso sea efectuado de la mejor manera. Y se tendrá toda la próxima semana para realizar las inscripciones y para la preparación de esa actividad final. Es una actividad muy importante esa evaluación final, una evaluación que solo estará habilitada el próximo sábado 3 de diciembre y domingo 4 de diciembre, solamente esos 2 días, una oportunidad, y únicamente tendrán 2 horas para resolver dicha actividad. Pero es muy importante porque son hasta 125 puntos que pueden obtener. Así como el componente práctico tuvo 125 puntos, esta actividad también tiene 125 puntos. Entonces ahí es esencial y ahí tienen puntos esenciales para ganar su curso y con una muy buena nota. Correcto, entonces igual de todas formas se les va a recordar, se les va a estar recordando sobre dicha actividad, pero quería aprovechar este espacio también para que lo vayan teniendo muy presente, por favor. ¿Dudas sobre el CIPAS del día de hoy?
Permítanme compartirles. De todas formas, si no han revisado el correo institucional, que es esencial que por favor ustedes lo hagan y no solo para este curso, y además del correo interno, les estaba intentando compartir estas preguntas resueltas, pero no sé por qué. Ya, listo en el chat, entonces les estoy cargando esos ejemplos resueltos. Para que de todas formas lo Señor tutor, descarguen y una lo miren. consulta. ¿Sí? Aunque no, acá es que yo no tuve el otro CIPA de la segunda tarea y he repasado, pero he tenido una gran inquietud sobre esta parte, que cómo hago para ubicar la corriente con la ley del dedo derecho de la tarea 2 del punto B, porque aquí veo que en el eje X está el radio y velocidad y Q, y arriba también está menos velocidad y Y, No, porque pero habría que mirar el ejemplo como tal porque no son, o sea, habría que mirar el ejemplo como tal. ¿Vale? Por favor, escríbame por interno, mándeme un pantallazo y yo le doy las indicaciones. Porque es que aquí listo, se utilizó las reglas de la mano derecha, se utilizó solamente para indicar el sentido del campo magnético. campo magnético. Solamente, ajá, que viene Sí. dado por la dirección del vector del dedo pulgar, vector campo magnético, cerrando los dedos en el sentido de la corriente, pero en el contexto de la tarea 2 hay que mirar la pregunta como tal, es diferente. Entonces, en este momento no tengo a la mano, desafortunadamente, no tengo a la mano dicho material. Pero por favor, estéme por favor escribiendo por interno, al correo institucional, al correo interno del campus o al Skype. Y yo tan pronto me sea posible le contestaré dicha duda. Bueno, y le agradezco, sí, es que Sí, he pero por ahora, por investigado. favor, preocupémonos por terminar esta tarea primero. ¿Vale? Vale, sí, correcto. Listo, y luego en el transcurso del mes podemos ir para que vaya subsanando también esas dudas y aprenda, aprenda las temáticas necesarias. Pero por ahora, por favor, enfóquese en entregar bien la tarea, ¿vale? Esta tarea. ¿Hay Sí, más correcto. inquietudes? Correcto, entonces les deseo muchos éxitos. Si no hay más inquietudes, en este momento voy a proceder a detener la grabación